Yo duraba de 3 a 4 días sin poder dormir por lo fuerte de lo que eran los químicos. Imagínense, todos con sus carrazos afuera, sus trocotas arregladas, derroche de todo, ¿verdad? Que yo nunca sentí la bendición en ese dinero, porque era como una espuma en mis manos. Así lo podía llegar por bonches se desvanecía. Simplemente Dios ha estado tan cerca de nosotros, aun cuando andábamos en la oscuridad, llamándonos. Yo entré siendo un criminalazo allí, un hombre realmente servidor de Satanás, y salí transformado en un ministro de alabanza. Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a su canal de testimonio. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Y bueno, pues quiero pedirte que te prepares porque hoy tenemos la continuación de un testimonio súper extraordinario donde vamos a poder ver la mano de Dios. La vez pasada que subimos este video, en la parte número 1 vas a ver, si no lo has visto, velo, en este momento lo estás viendo en pantalla. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida, muy interesante. Y la razón de por cuál subimos estos testimonios es para que hagamos un poquito de conciencia y veamos el poder de Dios, cómo el Señor es capaz de sacarnos de lo más oscuro cuando nosotros pensamos que no tenemos remedio. Mira, Dios es poderoso. Y bueno, mis hermanos, pues ya estamos aquí listos. Tengo aquí conmigo una vez más a nuestro hermano Edgar. ¿Cómo está mi hermanito Edgar? Muy bendecido de estar aquí, hermano Arturo. Gracias por invitarme. Una vez más, bienvenido a su casa, hermano. Gracias. Bueno, pues hermanito Edgar, vamos a darle continuación a ese gran testimonio, ya que muchísima gente ha comentado, se ha sorprendido cómo Dios se ha movido en su vida, cómo hay gente que se pregunta cómo una persona puede salir de ese mundo de oscuridad. Antes que nada, hermano, quisiéramos que nos dijera, ¿es posible salir de ese mundo? Claro que sí. Con seguridad te digo que en los tiempos de Dios que son perfectos, el día que Él ha tenido planeado para tener un encuentro contigo en tu vida, yo ese momento lo experimenté en la cárcel, y quiero que sepas que fue ese encuentro donde tú sientes dentro de tu ser que el Creador de todo el universo, el Dios Todopoderoso, se hace patente hablando a tu corazón diciendo: quiero que tengas una vida mejor a la cual te he creado, a la misión que te he mandado a esta tierra. Simplemente Dios ha estado tan cerca de nosotros, aun cuando andábamos en la oscuridad, llamándonos de una u otra manera por medio de nuestros padres, de nuestros buenos amigos, de nuestras esposas que nos pedían que nos saliéramos de eso, y que nosotros no hicimos caso omiso, pero que cuando Dios habló directamente a mi corazón, yo pude decir, inclusive mis compañeros de prisión quisieron verme realizarme acá afuera, porque dicen que muchos han prometido muchas cosas allá adentro porque están en el suplicio. Entonces, para la gloria de Dios, yo saliendo de allí, hice algo muy importante, que todas esas personas que me decían, yo lo quiero ver afuera para ver si realmente Dios hizo el impacto que usted nos proclamó 6 años que tuvo aquí con nosotros. Para la gloria de Dios, en cada retiro que mi nombre aparecía, el hermanito Edgar va a dar el tema del pecado, el tema de Jesús Solución. Yo le hacía llegar esos flyers a través de las redes sociales y les decía: hermano Eusebio, hasta la Ciudad de México te digo que Cristo vive y que sigo testimoniando como lo hice el primer día que lo conocí. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Y ahorita vamos a seguir hablando de cómo el Señor se siguió moviendo en su vida. Más bien, cómo empezó a moverse fuertemente en su vida. Pero antes vamos a retroceder un poquito más. Queremos ahondar un poquito más de algunas cosas que nos faltaron, ¿verdad? Quisiera preguntarle, hermano, ¿cómo es la mente de un criminal? La mente de un criminal, hermano, empieza a relacionarse
en manejar las dos caras. ¿Por qué le digo yo? Yo me sentía, desde chico, yo me identificaba con esas dos caras. ¿Por qué? Porque yo me juntaba con personas adultas porque a mí la plática de un niño no me satisfacía. Yo siempre buscaba como esa sabiduría más grande o el conocimiento más grande. Entonces, obviamente, cuando tú te juntas con personas en las esquinas o así, pues hay mal vocabulario, indirectas, te haces de alguna de las maneras un niño muy despierto, muy habilidoso. Pero ante los ojos de mi mamá y ante los ojos de mi papá, ellos criaron a un niño educado, a un niño de ir a misa y sobre todo, una de las anécdotas que me cruza la mente es que una vez le dio una queja un amigo que tengo allá en México y que le dijo, mira, Lolis, Edgar me va mentando la madre acá por debajito. ¿A qué horas tú? Le dice, ya ni si yo lo llevo aquí de la mano. Era una prueba de que yo hacía cosas por medio del que no me vieran y presentaba esa cara de niño bueno, de niño que todo estaba tranquilo, que todo estaba bien. Entonces, la mente de un criminal empieza a tomar ventaja de esa habilidad. ¿Por qué le digo? Porque yo me consideraba una persona muy astuta porque duré muchos tiempos evadiendo a la justicia. A mí cuando ya me agarraron fue porque fue lo último, pero en realidad yo me consideraba de ese tipo de mentes, astuta, como dice el corrido ese, que un venado lampareado, que es difícil de cazar. Así me sentía yo. ¿Por qué? Porque en realidad, vamos poniéndolo de esta manera, hermano. Yo ahora sé que la inteligencia y la sabiduría que nos dio Dios la usamos a la inversa. Por eso es la mente de un criminal tan habilidosa, porque recuerda las palabras que dice Jesús: hay más astucia y sagacidad en los hijos de las tinieblas que en los hijos de la luz. Lo dice la misma palabra. Entonces, es cierto, porque nosotros en la oscuridad planeamos cosas que usted, imagínese, que usted dice, y ese pobre hombre se ve tan, como dice el dicho, ahora sí, caras vemos, corazones no sabemos. Esa es la mente de un criminal, esa es la manera que uno engaña, esa es la manera que uno esconde y sabe camuflajear bien todas las obras que uno hace en la oscuridad, debajo de la mesa. Ok, y hermano, cuando usted hizo su primera cocinada, se puede decir así, ¿no? Sí. Cuando usted hizo el primer trabajo, ¿dormía bien, comía bien? ¿Qué pasaba? No dormía bien ni comía bien. ¿Por qué? Porque aunque no lo quisieras, con máscaras que usábamos, trajes adecuados para la química y todo eso, yo duraba de 3 a 4 días sin poder dormir por lo fuerte de lo que eran los químicos. Y sobre todo el hambre pues se va, porque como es droga, yo no me daba hambre. Entonces perdía mucho peso en las cocinadas, ¿verdad? Y de alguna de las maneras había residuos de poder decir, mi mal dormir, pues obvio mi genio se alteraba y etcétera. Mi sistema nervioso siempre bien alterado, bien intranquilo. ¿Usted nunca le pasó, por ejemplo, que iba caminando en la calle y veía a alguno que estaba drogando? ¿Nunca le habló Dios a través de esa persona? Sí, hermano. Cuéntanos un poquito. Mire, una vez estaba yo con un compañero y él marcó un billete. Él pintó un billete y lo envolvió. Y yo no sabía por qué lo estaba haciendo. Entonces, después de que anduvimos por la ciudad, vimos a varios drogaditos, ¿verdad? Le llamábamos personas que se inyectaban, pues, ¿verdad? Como personas que usaban pues, la heroína. Entonces le da el billete a uno de ellos
Y, y cuando regresamos a casa y después de que llegó el que recolectaba el dinero, me dice, va a volver a mí ese billete, ¿verdad? Y yo me quedé, va a volver a mí ese billete. Entonces, cuando llega el que recolectaba el dinero, me di cuenta que el billete marcado lo tenía en la mano otra vez. Imagínense, allí me dio una reflexión, me dio un sentir de alguna manera él sabía que era cliente, ¿verdad? Que iba a dar vuelta entre esos clientes ese dinero para atrás. Imagínense eh, cómo tener pues el corazón duro para no sentir que pues estamos enyerbando gente, se están muriendo gentes, ¿verdad? Se están poniendo adictos y eso me da mucha reflexión en decir, y lo que yo vendo, imagínate, ¿qué no hará? ¿Verdad? Entonces me llegaban esas lucecitas de, eh, deja de hacer eso, o sea, escucha lo que te están diciendo, los que te quieren, los que quieren que cambies de vida, pero hermano, le quiero decir que mientras tú tengas un objetivo o la persona que se mete un objetivo de lograr algo ambicioso en la vida, tu corazón se endurece y no te permite pensar en los demás. Sí. ¿Ustedes eran cotizados como cocineros? Sí. Pues mire, lo que puedo decirle que había ese celo siempre de que uno lo hacía de una manera, otro lo hacía mejor, otro lo procuraban más a uno por la tenacidad que hacías para rendir el producto y pues sacar más, ¿verdad? Siempre la mente del criminal o del narco es pues sacarle el mejor provecho a lo que invierte. Entonces pues siempre acudían al que podía darles más y ser experto en cualquier situación que se enfrentara pudiera resolverlo, ¿verdad? Y yo era uno de esos, de los que si se me volteaba de una manera, le hacía de otra y todas las experiencias y tips que iba adquiriendo las ponía a sus servicios. Cuéntenos de alguna reunión, alguna fiesta donde ustedes estuvieron. ¿Hacían fiestas, reuniones? Sí, claro, claro. Había siempre los cierres de año, decíamos nosotros. Los cierres de año era que como todo el año habíamos trabajado, se nos ofrecían viajes. Inclusive yo llegué a ofrecer, me recuerdo de esta anécdota, tenía yo 2 trabajadores a mi cargo y le digo a uno, este fin de año nos fue muy bien, ¿qué quieren que les dé? ¿Les doy su aguinaldo o les doy un viaje a Las Vegas con todo pagado? Yo tenía ganas de ir a Las Vegas. Y recuerdo que uno de ellos luego me dijo, yo voy contigo a Las Vegas. Yo sé que yo no voy a gastar, él pensó. Y el otro dijo, no, yo me quedo, a mí déme mi parte, ¿verdad? Preparamos todo, hicimos una fiesta, imagínense, todos los invitados eran de que la botella más cara con el servicio en ese tiempo era un Remy Martin. Yo siempre a donde acudía me sentaba con una de Remy Martin, con todo el servicio, estamos hablando de $300, $400 en ese tiempo, que le estoy diciendo del 87, 88, eran $300, $400, ¿verdad? Entonces, cosa que no me pesaba. Llegábamos a las fiestas, invitábamos a todos los que estaban alrededor, imagínense, todos con sus carrazos afuera, sus trocotas arregladas, derroche de todo, ¿ah? Entonces, a cual más quería sobresalir cooperando o pagando las cuentas de los lugares a donde llegábamos a acudir, a hacer las fiestas. Y de ahí se le proponía al empleado o al compañero a dónde querer ir y salir. Esa noche de esa fiesta, les digo yo a los muchachos por agradecerles su trabajo. Me voy a Las Vegas. En el vuelo le pregunto a un señor ahí,
¿cuál es el mejor hotel de Las Vegas? Dice, pues hay el Pirámide, hay el Caesar Palace, todavía existía en ese tiempo. Dice, pero yo personalmente te aconsejo que te vayas a Caesar Palace. Me quedé 3 noches y 3 días, parece que en el Caesar Palace. Imagínense, pues todo lujo, máquinas, juegos, todo pagado. Había mucho dinero, hermano. Entonces, yo estoy hablándole de es jovencito, pues. Sí. ¿Cuáles eran sus lujos de usted, hermano? Mi lujo siempre fueron los carros, hermano. Yo siempre he sido apasionado a los carros del año porque pues me han gustado desde chico. Entonces, pues tuve muchas variedad de carros. Inclusive mi mayor derroche de dinero fue a través de los carros, ¿verdad? Porque yo no aproveché mucho en lo que era negocios o terrenos o algo, porque siempre cambiando carros a cada momento. ¿El dinero que ganaba le duraba? No, hermano. Eso le puedo decir yo con toda claridad, que yo nunca sentí la bendición en ese dinero, porque era como una espuma en mis manos. Así lo podía llegar por bonches se desvanecía. Es algo que yo nunca lo puedo entender, pero no es un dinero que luce, que pueda hacer que te dure en las manos, pues. Mientras estaba ahí, hermano, ¿usted nunca tuvo miedo de que pudieran acabar con usted? Sí. Inclusive yo tuve amenazas. Una vez tuve cuidando una casa. Me encomendaron la cuidada de una casa y, y como yo no era el único que manejaba allí el cuidado de las libras que manejábamos, había 2 o 3 personas que entraban a esa misma casa. Entonces, esa persona que me acusó que yo había agarrado ciertas cosas, me dijo que le faltaban libras pues eran varias libras y que creo que le faltaban 5. Entonces nos encaró a todos, nos preguntó casi con pistola en mano que quién había sido el que había agarrado las 5 y etcétera, etcétera. Inclusive me recuerdo que hasta con una bruja nos llevó, hermano, para saber que si yo la había agarrado o no. Cosa que a estas alturas sé que es desagradable a Dios y que, pues, ¿qué vino a decir la bruja? Que hasta testimonio dio el demonio de mí, porque dice, este hombre, dice, yo no sé por qué anda con ustedes, dice, porque es un hombre más honesto que yo he visto. Y ya esa persona se vino con ese pensamiento que, ¿por qué le haya dicho a esa señora eso? Pero no le creyó, no le convenía creerle. Entonces fue una ruptura allí y yo me vine para acá. Yo vivía en ese tiempo para el lado del sur y me amenazó, me dijo que si yo no le empezaba a abonar, pues iba a acabar conmigo. Entonces, desde allí yo aprendí, yo no sé por qué, pero se me vino a la mente que si una persona se atreve a amenazarte, tú debes de poner atención. ¿Por qué? Porque una persona no amenaza o no te habla de una amenaza sin que él no esté pensando en hacerla. Entonces yo desde ese tiempo me armé. Hasta para ir al baño yo no andaba armado. Entonces imagínense qué tensión, qué, qué paz o qué es tranquilidad. El sentir que a qué horas te aparece esa persona y te empieza a disparar y tú qué vas a hacer, ¿verdad? Entonces yo siempre andaba cuidándome, ya no tuve tranquilidad desde ese tiempo hasta que yo descansé cuando a él lo mataron, ¿verdad? Entonces alguien más lo mató, a los muchos años después, pero de alguna manera yo ya no sentí esa amenaza, pues, ¿ah? Y como de esos episodios, hermanos, pues varios, hay gentes que no les caen a uno y que por a veces negocios que haces no quedan conformes con ciertas cosas, no sé, y siempre te ganas enemistades así, ¿verdad?
Sí, en el otro testimonio nos contaba cómo el Señor lo iba cuidando a pesar de que estaba haciendo las cosas mal. ¿Alguna otra ocasión donde el Señor lo cuidó, donde usted puede decir, aquí estuvo la mano de Dios? Yo sé que fueron varias, pero me acuerdo de un episodio que una vez nos iban a vender un producto que servía para la elaboración de esa droga, y se escaseó en ese tiempo. Se escaseó, y ¿qué pasa? Que cuando se escasea, empezaban a ofrecerla. Empezaban a ofrecerla por aquí, por allá, y había una de dos cosas: o era la policía tirando una carnada, o era alguien que te iban a atracar con ese producto. Y pues el arriesgue era eso, pasar del miedo, arriesgarte a comprar eso al nivel que costara, y que si era buena, pues tú ibas el único a tener ese producto. Para ustedes valía la pena en ese tiempo. Valía la pena Sí. el arriesgue. Me pongo de acuerdo con un amigo mío y me dice, yo te acompaño, vamos para que no vayas solo. Obviamente los dos armados, ¿verdad? Entonces nunca íbamos así, con gentes desconocidas o con gentes que no tratábamos seguido, confiados. Pues hermano, recuerdo que ese día veníamos por la casa de frutas y íbamos en las curvas allí, y empezó a chispear, así como una llovecita. Y recuerdo que el carro se nos empezó a querer derrapar. Y siempre íbamos recio, íbamos a 80 o 70 millas por hora, más o menos allí. Y recuerdo que empezó a girar el carro. Empezó a girar, se nos descontroló. Cuando llega a lo que es la cuneta, pega la llanta trasera allí y se rompe el eje. O sea, se rompe el diferencial y sale la llanta volando encima del carro. Pero fíjese cómo yo siento que Dios estaba cuidándonos desde ese tiempo, porque el carro cayó exactamente en un espacio donde cabía nada más él, y alrededor todo era voladero para abajo. Entonces, cuando yo me levanté del asiento, porque al brincar se rompió el asiento y quedé viendo hacia el techo, me bajé preocupado por la llanta, porque sentía que se iba a ir muy lejos si no corría atrás de ella. Pero a la vez en el camino, ya cuando me detuve y agarré la llanta, empecé a reflexionar. Nos podríamos haber ido hacia el barranco, ¿verdad? Y nunca me pasó por la mente decir, ¿por qué pasó esto? ¿Para qué pasó esto? ¿Ah? Ahora lo comprendo, que pienso que la mano de Dios nos estaba privando de algo más grave. Y que sucesivamente sí pasó, porque le comento que después nos dimos cuenta que ese producto era para robar a las gentes. Nos iban a atracar a nosotros. Imagínense, le puedo decir que Dios nos haya salvado la vida, tal vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos pasa esa situación, lo cual nos deshabilita para poder ir a ese encuentro, y gracias a Dios nos damos cuenta que nos salva de que nos hubieran robado una fuerte cantidad de dinero. Pero yo pienso que Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros, y que ese plan no se acaba de realizar hasta que tú te das cuenta. Gracias a Dios, yo pude detenerme un momento y decirle a Dios, ¿qué es ese plan para mi vida? Y mire, cómo Dios me mostró su plan, me enseñó cuál era el camino que yo debería de seguir, que es el angosto, el de quebranto, de sufrimiento, pero que a la vez nos lleva a la vida eterna, pues. Y antes de que usted entrara en el camino del Señor, ¿quién era su Dios? El dinero, definitivo. El dinero, porque allí yo lo nombraba el poder. Lo que te da el dinero, cuando tú tienes todos esos, podríamos decir, demonios dentro de ti, como la avaricia, como la soberbia,
el orgullo, ¿verdad? Eh, y también cuesta mucho lo que tú escuchas, hermano. Te voy a decir por qué. A mí me encantaba ese corrido que Suspiros al Viento, no sé si usted lo conozca, ese corrido que, oye, Dios mío, ¿por qué reniego? ¿Por qué conforme no puedo estar? Si me molesta mirar para arriba, ¿por qué me diste un bajo lugar? Por ser pobre me despreciaron y pisotearon mi dignidad. Más vale un año de vacas gordas que 100 de perro en cualquier lugar. El amor y el dinero se consigue siempre con riesgo. Y si perder es, o sea, y si llorando he perdido, hoy quiero arañar el cielo. Toda esa canción, cuando tú no tienes a Dios en tu corazón, lo que le estás inyectando es a la soberbia, al orgullo de decir, tú puedes lograr lo que tú quieras, simplemente no te importe a quién envenenen, no te importe qué hagas. La meta de tú tener tus casas, tus lujos, se hace uno egoísta. Imagínese, hermano, todo lo que se va agregando uno en su persona. ¿Tú crees que vas a aceptar déjate de eso, mi hijo, vas a perder a tu esposo, vas a perder a tu niñita de 1 año? Que para nada yo escuchaba esa prevención que era de parte de Dios. ¿Por qué? Porque exactamente pasó como decían, ¿verdad? ¿Y eso pasa con los jóvenes? Sí, sí, definitivamente. El joven en su inexperiencia siente todos los inquietudes de poder lograr sus sueños, pero ¿qué pasa? Cuando se nos abre la puerta ancha y espaciosa que te lleva a la perdición, que ahora lo comprendo así, tú no quieres tener un trabajo de janitor que vas a ganar $350, donde acá te lo puedes ganar 1,500 en una noche. ¿Qué agarraría yo? Ganarme con riesgo $1,500 en una noche, que pasar 2 semanas a la quincena para poder ganarme eso, y sabrá Dios cuántos lunches, cuántos rides, cuántas cosas voy a pagar yo para lograr eso. Entonces, si se fija, siempre lo fácil en el momento es lo que invita a caer al joven, pero las consecuencias vienen graves después. Yo soy un testimonio vivo de las consecuencias de mis malas decisiones, ¿sí? Entonces, es lo que le puedo decir. ¿Cómo convencen al joven? Con el deslumbre. ¿Qué quiere un joven? Ahorita usted ofrézcale un charger a un joven y ofrézcale la capacidad de que va a dar sus donas y que va a andar con Fast and Furious y todas esas cosas, y le das dinero, lo tienes comprado al joven, ¿sí? Pero en las consecuencias de todo eso es de que el Señor nos ha puesto mucho a orar por los jóvenes que se están matando en esos carros. Muchísimos. En las personas con las que usted se relacionaba, ¿qué veía usted en sus ojos, en su mirada de ellos? Fíjate, yo podía ver en ese tiempo, a mí me catalogaban eh, con mis dichos. Yo tenía muchos dichos que decía, estas cosas son chuecas, y haciéndolas más chuecas no pueden realizarse. O sea, teníamos ciertos códigos en los traficantes, que había un respeto de que si yo te decía, te fío 5 libras, yo no me confiaba de que me tenías que firmar papeles o que me tenías que dar una casa en pagaré. Había un código de respeto. De, tal día me dices, tal día te espero, y yo no te voy a andar buscando. Y así era ese código de respeto, y hasta en lo malo se aplicaba eso. Yo cuando miraba a los ojos a personas que eran deshonestas, hermano, se le podía reflejar que no te dicen la verdad al momento de hablar. Entonces era de alguna manera que ahora
al nivel de la luz de la espiritualidad, era un discernimiento de espíritus. Porque imagínate un espíritu malo que te va a engañar, que te va a robar y que se va a quedar con tus cosas. ¿Qué es su mirada? ¿Qué es su actitud? De quererte dar todo. Hasta don Edgar te dice, oh, mire que don Edgar aquí, que no hayan dónde por... Esa es la táctica más que se les logra a ese tipo de personas. Entonces empecé yo a distinguir muchos procedimientos en esos ojos, en esas maneras de hablarme, de engañarme, y qué es lo que te vas formando, qué te vas dando cuenta, que me empecé a cerrar en un núcleo de amigos muy chiquito porque era muy desconfiado, ¿verdad? Porque me mentían mucho, o sea, me quedaron muchos a deber también y muchos me fallaron, ¿verdad? Entonces, tanto yo también a lo mejor eh, desfraudé a personas, ¿verdad? En qué sentido? Que no hayan quedado a gusto con mi proceder también, ¿verdad? Vamos poniéndolo de las dos partes. Pero en eso me enfocaba yo, hermano, que yo decía, los labiositos no me los des por buenos, porque ahí va la mentira mezclada. Mientras usted estaba todavía en este mundo, ¿verdad? ¿Nunca hubo un momento donde fue a la iglesia? Sí fui, pero sabe por qué fue. Y ahí ha sido mi talón de Aquiles. No fue por cambiar de vida en lo que se llama en el narcotráfico. A mí mi debilidad fueron las mujeres. ¿Por qué le digo? Porque desde chico, como yo tuve un ejemplo tan bonito en mis padres de lo que es llevar un matrimonio cristiano, yo nunca los escuché discutir, así que de esas veces que te escuchas tú que se rayaron tantas cosas y que se dijeron de cosas, yo nunca lo experimenté. Entonces yo crecí y fui criado en un matrimonio de amor, ¿verdad? Obviamente mi anhelo desde chico, hermano, era tener una familia igual o mejor, ¿verdad? Entonces, a temprana edad, yo intenté las relaciones con querer tener un matrimonio. Obviamente, imagínense, yo a los edad de 19 años y andando en esa vida, ¿cómo me iba a llegar, pues, ese tipo de bendiciones? Entonces, por esas situaciones sí llegué a ir a los pies del Señor a pedirle allí al altar, diciendo que yo quería que no se fuera esa persona, que me diera otra oportunidad, que inclusive si me pedía que cambiara eso, lo dejaba por lo otro. Entonces, tanto era mi anhelo que no se dio. Pero sí hubo esos momentos de presencia del Señor llamándome a su encuentro. En el testimonio pasado usted nos comentaba un poquito en el momento exacto cuando lo agarraron. Y usted nos decía que hubo una regresión de su vida. Cuéntenos con más detalle ese momentito, cómo fue y qué pasó en su interior. Mire, hermano, cuando yo llegué allí, ya estaban esperándome mucha policía de muchas entidades. Y cuando yo escuché el grito, decía, police, no move, no move. Y solo hice una observación, que yo a un policía no le quité la vista a su pistola desde que él venía corriendo. Me le quedé viendo así. No se le movió un centímetro apuntada hacia mi cabeza. Entonces ya cuando llegaron todos alrededor de mí, pues imagínense el impacto, el susto. Me quedé parado con la evidencia en las manos, claro. Y me recuerdo que salieron de todas tipos de denominaciones y me esposan. Me han puesto las esposas, yo creo, los grados más apretados del mundo, hermano, que mis canillas llegaron destrozadas allá donde nos llevaron, pero me pusieron las esposas
Me levantaron los hombros con tanta brutalidad que inmediatamente me tronaron de aquí mis dos hombros. Sentí literal cuando tronaron, me levantaron así y me arrojaron de boca hacia el suelo. Cuando yo caí a mi cachete al suelo, hermano, empieza como un espacio de regreso en mi vida así. Desde que, como si hayan puesto una grabadora de mi vida y desde chico, desde mi niñez, hayan puesto el play así. Y empiezo a recordar mi infancia, cómo fui feliz en mi infancia, juguetón, exacto, cómo fue mi adolescencia. Y yo no me explicaba por qué me estaba pasando eso, ¿verdad? Todas las voces que me advertían, las que me invitaban a lo malo, todo, se empezó a hacer una como complementándose todo en ese momento así, ¿sí? Entonces, recuerdo que al final, la última que se me vino a la mente fue mi hija, como diciendo, es una niña de 1 año la que estoy dejando. Y pues obvio, mi esposa también tenía 1 año y medio conmigo. Recién casado estaba yo. Fue duro, hermano. Empecé yo a ver el monto del problema en el que estaba metido. Y quiero decirle que fue algo muy impactante para mi vida esa detención en esa tarde, ¿no? Muy, muy impactante en mi vida. Yo lo denomino ahora el inicio de mi conversión, pueda decirlo así, porque ahí es donde empecé a recapacitar todo lo que había hecho, lo que había llegado hasta los 27 años de mi vida ahí, en el tipo de vida que yo llevaba ya desde años. Cuéntanos, hermano Edgar, la mentalidad con que entró a la cárcel y la mentalidad con que salió. Mire, hermano, yo entré todavía en el condado, duré 16 meses ahí preso en lo que le nombran el county jail. Era 1 año con 4 meses y yo todavía les gritaba agarrados de las barras de las puertas que laqueaban ahí las celdas. Les gritaba a los estos CIOs, le nombraban a los policías que nos atendían, con una voz de soberbia, prepotencia, no saben con quién se metieron, les voy a envenenar todos sus hijos, sus parientes. O sea, vociferaba de esa manera porque no agarraron a cualquier tipo, les decía yo. O sea, y me movía yo de los barrotes y les amenazaba. Pero me han de soltar y entonces van a ver una furia encendida, les decía yo. Imagínate cómo estaba haciendo el desprendimiento del mal en mi persona, queriendo entrar el bien. Empezó a entrar un pastor con una grabadorcita a llevarnos el evangelio a través de la música, donde sabía el Señor que por ahí me iba a agarrar. Un músico por la música te toca. Empecé a acudir a las reuniones de ese pastor. Era un pastor diferente a mi fe, pero en el momento era el único que había. Entonces empecé a acudir, cantaba las alabanzas, me las empecé a aprender. Cuando un buen día me llega la noticia de mi mamá y me dice, ¿sabes qué, hijo? Yo traía gentes en Washington moviendo palancas, tú sabes cómo se mueve eso por medio de favorcitos y así. Tenía las redes tendidas hasta allá. Y me traían muy ilusionado que sí me iban a ayudar. Pero en el plan de Dios perfecto no quería que yo le diera la gloria a nadie más que a Él. Entonces Él cerró todas esas puertas hasta que yo cayera de rodillas y dijera, no se pudo por el dinero, no se pudo por las influencias, no se pudo por ninguna manera, Señor. ¿Qué quieres de mí? Fue cuando yo le pregunté a Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Pero yo quiero que me saques de aquí.
No sé si recuerda que en el testimonio pasado les decía que yo le pedí una señal, ¿verdad? Cuando le pido la señal al Señor y me la da, no nomás entra la señal, hermano. Ahí yo sentí que entra el amor a mi corazón. Porque yo ya no lo sentía, yo no lo experimentaba, sino simplemente era una persona dura, una persona eh, que ejecutaba las cosas sistemáticamente como tenían que ser, pensando yo como tenían que ser. Entonces, muy insensible al dolor de los demás, pues, ¿ah? Me afloró los sentimientos, de todo lloraba, cosa que ya ves que le inculcan a uno que los hombres no lloramos. Yo lloraba por todo. Entonces entró en mi vida el Señor de una manera, pero profunda, porque podía palpar su amor, podía palpar cada lectura de la Biblia. Y yo entré siendo un criminalazo allí, un hombre realmente servidor de Satanás, y salí transformado en un catequista, en un ministro de alabanza y en un predicador testimoniando el testimonio de que yo tuve un encuentro personal en un retiro espiritual de 6 años de mi vida. Así como lo oí. Entonces usted sí le cocinaba al demonio. Sí, sí, definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué le puedo decir? Porque todo lo que conllevaba a servirle, cocinadas de drogas, mujeres, los esos, todo lo acudía yo, todo eso. Era mi enfoque, mis centros de reuniones, toda esa vida. Quiere decir que yo andaba en la oscuridad completa. ¿Usted cree que las personas que están en ese mundo y que van a ver este video tengan esperanza? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Yo se los puedo testimoniar sin temor a equivocarme, que cuando ustedes realmente escuchen este testimonio van a saber que si Dios pudo sacar de las tinieblas a un pecador como yo, lo puede hacer con cualquiera que nada más le busque a Él de todo corazón. ¿Por qué? Porque el Señor quiere verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y esa fue una de las reglas que yo me puse. Si yo me voy a meter con Dios, me quiero meter bien. Y eso es lo que me ha funcionado, que el Señor ha sido tan bueno conmigo que mire, no tan siquiera me transformó a mí, se llevó a todos los miembros de mi familia. A través de mi conversión, empezó a arrimarse mi mamá, mi papá, mis hermanos. Mi hermana que vive aquí en Bakersfield se casó con un ministro de alabanza que le alaban al Señor. Tienen un ministerio. Acaba de bajar de un retiro de jóvenes, de 100 y tantos jóvenes, y ella es la directora de catequistas ahí en Bakersfield. Mi hermana Laura está llevando un ministerio también de música. Tiene 8 hijos que todos tocan un instrumento. Imagínense qué belleza. Mi hermano Poncho sirviendo ahí también en la comunidad. ¿Sí me entiende? Entonces, el Señor es tan misericordioso que nos mostró otra manera limpia de vivir. Porque hay personas que dicen, yo no tengo perdón de Dios, yo ya debo muchas vidas y no me va a perdonar. Dios perdona hasta el pecador más empedernido y dice la Escritura, si tus pecados fueran como rojo carmesí, yo te los limpiaré como blanca lana. Y yo lo creo de parte del Señor, porque yo he sentido el perdón sincero de mi Padre y sobre todo la oportunidad de mostrar que sí se puede con Él, porque dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el Señor no terminó ahí con usted, sino que el Señor lo estaba preparando para algo, ¿verdad? Sí. Ahora, en este caminar, hermano, cuéntenos un poquito a dónde lo ha llevado el Señor y si ha tenido encuentros usted con personas que andan como usted andaba. Recién que yo salí de la cárcel, mi papá siempre había sido muy apegado a mí y me pregunta, dice, hijo,
ahora que salgas, ¿qué ciudad tienes planeada acudir? Porque tú ya no puedes estar aquí. Un amigo me habló de Tijuana, papá. Dice que en ciertas áreas de Tijuana no son lo que platican de la violencia y la drogadicción, y etcétera, etcétera. Estoy pensando muy seriamente en acudir a Tijuana. Pues mire cómo son los planes del Señor. Mi hermana, que vive aquí en Bakersfield, vivía en la bahía en ese tiempo. Y tenían de amigos a un ministerio de alabanza que son tan famosísimos ahí en Tijuana, que se llaman Fuerte Dios, que mi cuñado, como es arquitecto diseño gráfico, le hacía las portadas de los CDs. Entonces tenían esa conexión. Y me dice mi cuñado, te voy a presentar con Israel, con el líder de la banda, para que llegues allí mientras tú te acomodas en un departamentito, etcétera. He llegado a esa casa, me han tratado como una familia, me dieron hospedaje, me llevaban a los eventos que, imagínate, tocándole al señor obispo en un evento de 3,000, 4,000 personas en el, ¿cómo se llama ese de toros? Cerca de playas de Tijuana, una plazota grande, ahí eventos masivos tan grandes y yo acomodándolos y mi vida, hermano. O sea, yo caía a lo que Dios quería para mí. Decía, yo aquí me quedo, ¿verdad? Empecé a conocer personas lindas, me empezaron a dar pues trabajo y como me vieron mucho la habilidad en ventas, ellos traían CD y ventas de camisetas. A mí me pusieron a vender ahí. Y pues yo gozado de que escuchando los conciertos y etcétera, pues yo estaba feliz en Tijuana y empecé a vivir mi primer retiro de vida en el Espíritu. Fue en las montañas de Tijuana. Y allí me topé con personas que iban por primera vez, que todavía estaban vinculadas al narcotráfico. Y pude darles mi testimonio y decirles, miren, yo les puedo decir que yo vengo de esa vida y Él les abrí mi corazón un poquito, pero Dios en su infinita misericordia me tiene aquí sirviendo con estas personas, aprendiendo más de Él y llenándome de su amor. Tú puedes tener una vida mejor, aprovecha esta oportunidad que estás viviendo y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Y sí, vivieron el retiro, salieron bien llenos del amor de Dios y pues esperando que hayan seguido cambiando su vida, ¿verdad? Pero sí, el Señor me ha mostrado, me viene una anécdota muy bonita. Después de 9 meses, un tío se me enferma. Está en Guadalajara en cuidados intensivos. Todos sus hijos, primos, hermanos míos, me aprecian mucho. Y como todos iban a viajar a Guadalajara, de pasada, cada uno de ellos llegó a visitarme. Tenían muchas ganas de verme. Pues desde el primero hasta el último me empezaron a decir, ¿qué haces tú aquí, primo? Vete para Estados Unidos, allá están mis tíos solos, etcétera, etcétera. Yo no quería nada con Estados Unidos. Para no hacerte la historia más reducida, le intento cruzar otra vez, hermano. Me detienen, hermano. Yo sabía de antemano que acababa de salir de la penitenciaría, a lo que me iba a enfrentar y que podía haber hecho el mismo tiempo por arriesgarme de esa manera. Pero fíjate cómo en el plan perfecto de Dios, cuando tú le dices sí, lo que hizo conmigo. Por eso a los oyentes yo les invito y les digo, confíen en el Señor, porque mira lo que hizo conmigo ese día. Cuando sacan al segundo día a mi primo, a cual yo ayudé para que viniera conmigo, me mira con una mirada bien triste como diciendo, ya perjudicaron a mi primo, ¿eh? Ya lo carcelaron porque a mí me apartaron. El Señor, antes de sacarme, quería que les fuera a predicar a unos drogaditos que iba a juntarme yo con ellos en cierta penitenciaría. A los 3 días de allí me llevan a un lugar donde
llevan a corte o te envían a Nogales, pero nunca te sacan a Tijuana. Esas eran las dos condiciones que el que llegaba a este establecimiento. Llegan esos drogaditos, llego yo al establecimiento, eso era como un miércoles, y empiezo yo a convivir con ellos y empiezan a hablar de religión. Y empiezan a discutir que esta, que la cristiana, que la católica. Y yo callado escuchándolos, ¿verdad? Para esto, a esas alturas yo bíblicamente venía muy estructurado porque me bebí la Biblia 6 años, hermano. Entonces yo la traía aquí, ¿me entiendes? Y me hacen la apertura a la pregunta, ¿y usted qué opina, hermano? Y dije yo, aquí es donde voy yo. Y empiezo a hablarles de la fe, de la fe de la renovación carismática, etcétera, etcétera. En la noche, antes de acostarme, siempre abría la Biblia para que me diera un pasaje el Señor. Abro la liberación milagrosa de Pedro. Y le digo, Señor, ¿me vas a dar la liberación? Yo no soy Pedro, Señor, pero soy tu siervo. Y si tú me das la liberación, pues tú sabes que te sirvo adentro o afuera, donde tú me quieras mandar. Me cuesto, amanece otro día y pasan los días. El Señor quería que evangelizara a esos hermanos. El domingo, cosa que no trabajaba en ese lugar en domingo, llega un filipino con un keyboard, con todos los nombres a los cuales iba a echar a un bus, porque yo no sé qué pasó con el sistema, se volvió loco, pero quiere que saque este bus hoy domingo a Tijuana. ¿Quién cree que formaba parte de esa lista? El último, Edgar Mendoza Bustos. ¿Sí? Cuando dicen, Edgar, empaca tus cosas, el último. Y les pregunto, ¿y a dónde vamos? Usted va para afuera. ¿Sí me entiende? Cuando yo estoy presintiendo que voy a algo delicado, el Señor me da la calle. Cuando salgo a la mano derecha estaba la catedral. Inmediatamente cuando sales de la garita, ¿quién crees que estaba oficiando la misa en catedral allí? El señor obispo. Por eso le puedo decir que para mí el Señor me ha cuidado mis pasos, ha cuidado mi ministerio y estoy tan agradecido porque cada vez me muestra su favor. Y yo le puedo recomendar a todas las personas que se sientan vacías como yo me sentía, que se sientan sin esperanza como yo me sentía, que ninguno de esos dineros sucios que ustedes pueden estar ganando o pueden estar derrochando, tú sabes de antemano que no hay paz ni amor en tu corazón y que no hay ningún dinero de esa magnitud que te pueda dar la paz, que ahora puedes ver reflejada en mi persona diciendo, yo confío en Dios Padre Todopoderoso para mañana. Así de fácil. ¿Sí? Y esa es la mejor riqueza que yo tengo ahorita, esa paz interior. Amén. Una última pregunta, hermano. El enemigo ha venido a su vida a querer hacerle sentir culpable y también ha venido Dios a confortarle. El ver yo abierto todas esas puertas, caminado esos caminos, pues obviamente te sientes a veces la palabra indigno, de poder estar con personas tan santas o tan preparadas o más espiritualmente crecidos, ¿verdad? Y sí, ese heredardo como diciendo, ¿qué hago yo aquí? ¿Verdad? Que no, yo no ensamblo aquí. Y ese era como un tipo de dardo que me tiraba el enemigo. Pero ¿sabes qué, hermano? A partir de estos 20 años de servicio, el Señor me ha hecho madurar espiritualmente. ¿En qué sentido? En que Él no quiere que cambie mi esencia con la que yo nací. Yo nací carismático, alegre, platicador, sencillo, tal vez hasta dicharachero de alguna manera, pero que no caigas en el pecado. He reconocido que cuando Dios te protege, cuando Dios te acoge con ese hijo que ama, uno, amas
a Él de tal manera como cuidando los mandamientos, cuidando estar en gracia contigo, pero no dejando de ser tú mismo. ¿Qué les diría usted a todas esas personas? Personas que probablemente están en un paso de entrar al mundo de oscuridad, personas que están adentro del mundo de oscuridad y personas que quieren salir de ahí. Yo te diría a ti, hermano, que estás recibiendo esa tentación de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque Él conoce el amor que te tiene el Padre Celestial y Él sabe realmente que al desviar tu vida al propósito en el cual Dios te mandó a esta vida, Él va a hacerle daño al Señor, confundiendo tu mente. Pero yo te invito, hermano, no caigas en esa provocación, no caigas en esa invitación, como desafortunadamente yo caí y fue muy dolorosa mi vida por todas las malas decisiones que yo tomé, por todos los procesos que yo tuve que pasar para poder estar aquí enfrente de esta cámara diciendo, no fue productivo esa decisión. Tuve el dinero que quise tener, tuve los carros que podías tú imaginarte, pero ¿sabes qué? Fue una vida vacía, una vida de miedos, una vida de espantos, de situaciones tan difíciles que no se puede llamar paz de ninguna manera. Por eso yo te invito que si tú que me ves y estás siendo seducido por esas invitaciones, a ti en especial, joven, yo te invito que tengas un encuentro personal con Jesús. Él nos ama y quiere que vivamos una vida, pero no solo una vida, sino una vida en plenitud. Y cuando Él dice en plenitud, es que te va a dar todo lo que tú necesitas. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia, que todo vendrá por añadidura. Y yo te puedo decir que ahora aquí afuera, en los patios de esta casa, tengo un carro 2026 que lo pago con el sudor de mi frente. Tiene 3 o 4 días de sacado de la agencia. Y yo no necesito andar en drogadicción, no necesito andar cuidándome la espalda, porque Dios me bendice abundantemente más que como andaba en esa vida. Por eso te doy testimonio de la verdad, de que se puede vivir una vida plena, una vida en bendición monetariamente también, sirviéndole a un Dios vivo y resucitado. Pues no cabe duda, hermano Edgar, que la mano de Dios se ha movido en la vida de usted impresionantemente. Muchas gracias por estar con nosotros, hermano. Un placer, hermanito. Es un placer estar contigo. He disfrutado mucho el poder contar la siguiente parte del testimonio y de poder llegar a esos corazones con la ayuda del Espíritu Santo y con su canal para que el Señor quiere familias sanas, quiere familias unidas y sobre todo llenas de amor para el servicio de las comunidades. Pues, queridos hermanos, hemos escuchado un testimonio sorprendente, la segunda parte. Te voy a pedir que si no has visto la primera, tienes que verla para que la entiendas a esta. Así que ya sabes, compártelo. Y también si tienes un testimonio, recuerda, el número de teléfono lo encontrarás en pantalla. Llámanos para que lo grabemos. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones.